¿Qué es la presión hidrostática? Ya sabes que un sólido ejerce una fuerza igual a su peso sobre la superficie que lo soporta. Los líquidos también pesan, por lo tanto, ejercerán una fuerza sobre la base del recipiente que los contiene. Pero a diferencia de los sólidos, los líquidos ejercen fuerza sobre las paredes del recipiente que los contiene, fuerzas que son perpendiculares a dichas paredes. Este hecho se puede comprobar si llena una botella de plástico con agua y agujerea en diferentes puntos. El agua sale a chorros de la botella por los agujeros, pero perpendicularmente a su superficie. La existencia de dichas fuerzas indica que los líquidos ejercen una presión, no solo sobre el fondo del recipiente que los contiene, sino también sobre las paredes. A la presión ejercida por los líquidos se les denomina presión hidrostática. Miremos la deducción de la ecuación de presión hidrostática. Vamos a hacer la deducción de la ecuación para la presión en líquidos. Entonces yo tengo aquí un líquido dentro de un recipiente. Este líquido tiene una densidad ρ, cualquier densidad. Ahora, de este líquido voy a extraer o voy a tomar una porción, cierta porción ahí. Por ejemplo, un cilindro de líquido. Ahora, este líquido, fíjense, está separado con respecto a la altura una distancia d en su cara superior. Mientras que tiene un espesor, mírenlo, un espesor h. Quiere decir que la altura desde la parte superior hasta la parte inferior del elemento que yo tomé será d más h. La parte superior y la parte inferior son iguales, las tomé en forma de círculo de área A. Esta región tiene un área A. Empecemos viendo las fuerzas que actúan sobre el elemento. Entonces, por estar dentro de un líquido, aquí se presentan las siguientes fuerzas. Lo primero es este conjunto de fuerzas. Estas fuerzas son las fuerzas que hace todo este líquido sobre la cara del elemento, sobre cada una de las caras. Recuerde que esas fuerzas son perpendiculares a las caras. Entonces, por ejemplo, esta parte superior, mire, las fuerzas son, la cara como es horizontal, las fuerzas son verticales, perpendiculares. Acá, como las caras son verticales, fíjese que las fuerzas son horizontales. Y aquí, sobre estas paredes, también hace fuerza. Ahora, de todas estas fuerzas, estas van a contrarrestar a estas. Las horizontales se contrarrestan, porque fíjense que van en la misma dirección, pero son de sentido opuesto. Las verticales no se contrarrestan, porque estas son más pequeñas, a pesar de que estas las dibujamos más pequeñas, las de abajo son más grandes. Ahí ya las dibujé un poquito más grandes para que no haya confusión, y estas son más pequeñas. ¿Por qué? Porque la presión aquí arriba ya sabemos que es menor que la presión aquí abajo es mayor. Ahora, nosotros ya habíamos visto que la presión es la fuerza que se aplica sobre el área que la soporta. ¿Listo? Quiere decir que aquí hay una presión en la parte superior y una presión más grande en la parte inferior. Esa presión yo la puedo relacionar a partir de la fuerza, porque este término que está aquí, el área que está dividiendo, pues yo lo paso a multiplicar. Y entonces, ¿qué me queda? ¿Qué área por presión me da fuerza? O ya sabemos nosotros que la fuerza la podemos hallar multiplicando la presión por el área. Quiere decir que acá hay una fuerza que actúa en la parte superior. De todas estas fuerzas voy a sacar la equivalente acá. Y esta fuerza equivalente la voy a calcular como área por presión. Pero la presión aquí arriba en la cara superior yo sé que es diferente de la cara de abajo. Entonces voy a decir que arriba es P sub 0 por A. Donde P sub 0 es la presión en esta cara. Y aquí ya está la fuerza, presión por área. Esa es la fuerza en la cara superior. Ahora, la fuerza en la cara inferior, obviamente esa fuerza va subiendo y es el resultado de todo este conjunto de fuerzas. Todo este conjunto de fuerzas me da esta fuerza, que la voy a calcular también como presión por área, pero ya la presión en la parte inferior. Fíjense que aquí es P sub 0 y aquí es P. Ahora, este elemento, como tiene cierta forma, es un volumen, este tiene cierto peso. El peso, recuerde que lo trabajamos con W. Y estas son las tres fuerzas que actúan sobre el elemento. Ahora, si yo hago una sumatoria de fuerza, recuerden que estamos en hidrostática. Es decir, que este fluido está ahí totalmente en reposo. Entonces, cuando yo haga la sumatoria de fuerza sobre el elemento, pues esa sumatoria tiene que estarme dando 0. Y vamos a hacerla. Para eso vamos a tomar la dirección positiva hacia arriba. Aunque también la puedo considerar hacia abajo, no hay problema. Pero si yo tomo positivo hacia arriba, quiere decir que la fuerza positiva es esta. Presión por área. Entonces la vamos a anotar acá. Presión por área es la primera fuerza.
esta fuerza de acá, de la cara inferior. W iría bajando, entonces menos el peso del elemento, y también iría bajando la fuerza sobre la cara superior, que es P sub 0 por A. Entonces aquí menos P sub 0 por A. Y cuando yo sume estas tres fuerzas que actúan sobre el elemento, la suma me tiene que dar 0. Ahora, recuerden que este es el peso. El peso de un cuerpo se halla como el producto de la masa por la gravedad, ¿no? Entonces masa por gravedad nos da el peso. Luego aquí me queda presión por área menos masa por gravedad menos presión sub 0 por área igual a 0. Listo, pero nosotros habíamos trabajado la densidad de un cuerpo. Habíamos dicho que la densidad era la relación entre masa y volumen, que densidad era masa sobre volumen. Fíjense que de esta ecuación yo puedo despejar la masa. Entonces, este volumen que está dividiendo, pues yo lo traigo aquí a multiplicar y ahí ya me quedó despejada la masa. ¿Qué me quedó? Que la masa la obtengo como el producto del volumen por la densidad. Entonces, como yo sé que esta masa la obtengo como el producto de la densidad por el volumen, entonces voy a reemplazar acá y me queda presión por área menos densidad por volumen por gravedad menos P sub 0 por A igual a 0. Ahora, el volumen, estamos hablando del volumen de este objeto que yo seleccioné. El volumen de este objeto, fíjense, como es un cilindro, es el área de la base o el área de la cara por la altura. Entonces, este volumen aquí lo vamos a cambiar como el área de la base por la altura. ¿Y cómo me va a quedar mi ecuación? Presión por área menos densidad por área por altura por gravedad menos presión sub 0 por área igual a 0. Ahora, el área que estamos hablando, esta área, se trata del área de la cara inferior y superior, que si es un cilindro son exactamente las mismas. Luego, por ser las mismas, si yo saco factor común A, ¿cierto? Esa A, que yo la factorizaría como A factor D, y que quedaría aquí multiplicando, ¿cierto? Bajaría a dividir a lo que está en el otro lado. ¿Quién está en el otro lado? 0. Como el área no es 0, 0 sobre un valor cualquiera, que no sea 0, pues me va a dar 0, ¿cierto? Entonces, para no hacer todo eso, pues sencillamente acá yo desde arriba simplifico las áreas. Se cancelan. Listo. Y entonces, ¿cómo me queda mi ecuación? Me queda presión menos la densidad por la gravedad por la altura menos la presión inicial igual a 0. Y si yo quiero calcular la presión acá sobre la cara inferior, sobre esta cara, sobre la cara inferior del elemento, entonces lo que hago es despejarla. Y voy a decir que esa presión es igual a P sub 0, que está negativa, pasaría a positiva, más este término que también está negativo, pasaría al otro lado positivo, densidad por gravedad por altura. Y esta es la ecuación con la que se maneja la presión en los líquidos. Entonces, con esta ecuación yo voy a calcular la presión a determinada profundidad en el líquido. En este caso, a una profundidad de más h. Pero ¿cómo lo vamos a hacer en los problemas? Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, la presión que ejerce todo este líquido sobre la base inferior, o sea, la presión aquí en el fondo, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Aplicar la ecuación que presión es igual a P sub 0 más ρ GH, donde P sub 0 va a ser la presión que hay sobre el líquido. Esa va a ser la presión P sub 0. Que si esto es, por ejemplo, agua y esto está abierto, ¿cierto? El recipiente es abierto, entonces la presión 0 que va a haber acá, que influye sobre esta superficie, sobre todas estas moléculas, pues será la presión atmosférica. Entonces hay problemas donde yo tengo que tener la presión atmosférica o esta presión 0 será la presión atmosférica para recipientes abiertos, ¿cierto? Y entonces la presión aquí en el fondo del líquido va a ser la presión atmosférica más la presión que ejerce todo este líquido sobre la cara inferior, acá, sobre la base del recipiente, que esa se calcula como la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad. En ese caso h es acá la altura de la columna del líquido, esta altura. Entonces ρ por g por h, que es la altura de la columna del líquido, y ahí ya me da la presión acá
en el fondo del recipiente. Ahora, una cosa, si yo solamente tengo en cuenta la presión del líquido, solamente tengo en cuenta este término, la presión que todo este líquido ejerce sobre la cara inferior, o sea, solamente calculara la densidad por la gravedad por la profundidad del líquido, esta presión se llama la presión manométrica, que es la presión que ejerce solamente el líquido sobre la parte inferior, sobre el apoyo donde él está sentado, o sea, la presión sobre el fondo del recipiente. Esa sería la presión manométrica, solamente la presión del líquido. Pero si yo tengo en cuenta también la presión externa, que es la presión de la atmósfera, esta normalmente se llama la presión absoluta, la suma de las dos presiones. Ahí está, la suma de la presión externa, que es la presión atmosférica, más la presión que ejerce el líquido en el fondo. Entonces yo podría calcular esta, que es la presión absoluta o total en el fondo, y esta, que es la presión debida a la columna de líquido, que se llama la presión manométrica, para que lo tengan en cuenta en los problemas. Como problema de aplicación vamos a hacer el ejercicio 6 del capítulo 14 de la física de Servoy. Es un ejercicio clásico del tema. Dice: calcule la presión absoluta a una profundidad oceánica de 1000 metros. Entonces yo voy a suponer que lo que está aquí abajo a 1000 metros con respecto a la superficie hundido es un submarino. Suponga que la densidad del agua de mar es 1024 kilogramos por metro cúbico. La densidad del agua de mar es un poquito de más de 1000 porque es salada. Y el aire ejerce una presión de 101.3 kilopascales. Este es el valor de la presión atmosférica a nivel del mar. Entonces aquí está actuando la presión atmosférica sobre la superficie del agua de mar y está generando esta presión. Pregunta: ¿qué fuerza debe ejercer el marco alrededor de una ventanilla submarina circular que tiene 30 centímetros de diámetro? Entonces voy a suponer que acá esta parte es una ventanilla circular y que toda esta agua de mar está ejerciendo presión y por ende fuerza sobre esta superficie. Y entonces, ¿cuánta fuerza yo tendría que ser, o el marco tendría que ser hacia arriba para contrarrestarla? Bueno, entonces son las dos preguntas. La presión absoluta, miren el término, ya lo habíamos explicado allá, presión absoluta, y la fuerza sobre una escotilla, por ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la presión absoluta. Sabemos que la presión absoluta es igual a la presión inicial o a la presión externa más la presión que ejerce el líquido, que se calcula como ρGH. Entonces, presión absoluta es igual. La presión externa exterior sobre el líquido viene a ser la presión atmosférica, que son 101.300, y esto ya serían pascales, más la presión que ejerce el líquido a una profundidad. Entonces, por esto estar sumergido o a una profundidad de 1000 metros, la presión que hace el líquido es la densidad del líquido, que me la dan 1024 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y por la profundidad, que vienen a ser 1000 metros. Bueno, si hacemos esa operación, entonces esta presión absoluta me queda de 10.136.500 pascales, porque resulta que esto acá, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, estos tres me forman newton, y esos newton, estos metros aquí cancelan a unos metros de acá, me quedan newton sobre metro cuadrado, y recuerden, newton sobre metro cuadrado nos forma pascal. Y entonces estos pascales de acá los sumo con los pascales de acá de la presión atmosférica y me da 10.136.500 pascales. Bueno, esa respuesta no se expresa así. Normalmente, entonces presión absoluta, fíjense, 3 y 3 son 6, lo expreso como 10.136, o sí, aproximando al tercer decimal, 10.136 megapascales. Recuerden que mega es 10 a la 6. Esa es la respuesta de la presión aquí a 1000 metros de profundidad. Es una presión gigantescamente grande. Ahora, para la parte B, entonces vamos a suponer que esta es la ventanilla. Nos dicen que es una ventanilla circular que tiene 30 centímetros de diámetro. Entonces aquí vamos a decir que de acá hasta acá tiene un diámetro de 30 centímetros. Y me preguntan que cuánta fuerza hay ahí.
Ya hemos dicho que la fuerza se puede calcular en función de la presión y que la fuerza era igual a la presión por el área. Como es en esa ventanilla que está sumergida 1000 metros, entonces la presión ahí es, bueno, 10.136.500 pascales nuevamente, o sea, newton sobre metro cuadrado para el lado de las unidades, y el área. Por ser una ventanilla circular, entonces el área de un círculo es pi por el radio, o también se puede pi por el diámetro. Vamos a hacerlo pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Esta es la fórmula para hallar el área de un círculo en función del diámetro. Como el diámetro son 30 centímetros, entonces voy a borrar acá. Bueno, vamos a dejar ahí la fórmula y vamos a reemplazar aquí abajo. Entonces ahí está, los 10 millones de presión, que es la presión aquí en el fondo, por pi, el diámetro al cuadrado sobre 4. El diámetro 30 centímetros, pero 30 centímetros de una vez lo paso a metros, entonces corro 2 lugares, me queda 0,30 al cuadrado y sobre 4. Si hacemos la operación, bueno, por el lado de las unidades, fíjense que esto después de elevar al cuadrado me van a quedar metros cuadrados que se van a cancelar con los de abajo. Y entonces la fuerza me va a quedar en newton. Esta fuerza, al hacer la operación, esta operación me da 716.506.963 newton. Si corro este punto 6 lugares, fíjense, me quedará 0,716. Como corrí 6 lugares, entonces recupero con el prefijo meganewton. Esa es la fuerza que hay aquí sobre esta escotilla. 0,716 meganewton de fuerza. Es una fuerza descomunal.